Tienes un vaso de agua frente a ti. El agua está turbia, marrón, con sedimento en el fondo. El tipo de agua que cualquier persona rechazaría de inmediato. Ahora imagina que tomas un trozo de madera quemada, negro, sucio, carbonizado, y lo metes dentro de ese vaso. Esperas. Y al cabo de unas horas, el agua sale del otro lado clara, limpia, bebible, sin químicos, sin filtros de $100, sin tecnología, solo carbón y tiempo. Eso es exactamente lo que vas a ver hoy. Y cuando termines de ver esto, nunca más vas a mirar el carbón de la misma manera. Lo que acabo de describir no es un experimento casero sin respaldo. Es uno de los métodos de purificación de agua más efectivos que existen, validado por ingenieros, usado por militares, distribuido por organizaciones humanitarias en zonas de crisis y aplicado por civilizaciones que existieron miles de años antes de que alguien inventara un filtro de plástico. Se llama carbón activado. Y la versión casera, hecha con madera quemada de la manera correcta, puede replicar gran parte de su función por un costo que roza el cero. Un filtro comercial de carbón activado puede costarte entre $20 y $150. El carbón que necesitas para hacer uno tú mismo puede costar literalmente nada si tienes acceso a madera y fuego. Ahora bien, antes de seguir, necesitas entender una cosa. No todo carbón es igual. El carbón que sacas de una parrilla sin más no es lo mismo que carbón activado, pero hay una forma de activarlo de manera rudimentaria en casa. Y eso es exactamente lo que vas a aprender hoy. El resultado no va a igualar un filtro de laboratorio certificado para bacterias y virus, pero para sedimento, metales pesados, cloro, pesticidas, olores, sabores y una enorme cantidad de contaminantes químicos, funciona sorprendentemente bien. Y en una situación de emergencia, ese conocimiento puede ser la diferencia entre tener agua utilizable o no tener nada. Esto no es nuevo. Esto tiene miles de años de historia y de uso comprobado. Los marineros de la India registraron el uso de carbón vegetal para purificar el agua de sus barcos hace más de 2000 años. Los médicos del antiguo Egipto lo usaban para absorber toxinas en heridas y en el cuerpo. Hipócrates, considerado el padre de la medicina occidental, recomendaba filtrar el agua a través de carbón de madera. Los japoneses desarrollaron una práctica ancestral usando un tipo específico de carbón de bambú, llamado pinchotan, para purificar y mejorar el sabor del agua. Una tradición que todavía existe hoy. Durante la Segunda Guerra Mundial, los filtros de máscaras antigas usaban carbón activado como componente central. La Marina de los Estados Unidos lo incluye en sus sistemas de supervivencia. Cruz Roja lo ha distribuido en zonas de desastre. No estamos hablando de un truco de Internet. Estamos hablando de tecnología de supervivencia con miles de años de validación cruzada en culturas que no tenían ningún contacto entre sí y llegaron a la misma conclusión independientemente. Entonces, ¿por qué no lo sabes? ¿Por qué nadie te enseñó esto en la escuela? ¿Por qué no está en cada manual de preparación para emergencias que hayas leído? Porque funciona demasiado bien como para ser rentable. La industria del agua embotellada mueve más de $300 mil millones al año en el mundo. La industria de filtros de agua de uso doméstico mueve decenas de miles de millones más. Si la gente supiera que puede hacer un filtro funcional con carbón casero por prácticamente nada, ¿cuántos filtros dejarían de vender? Este conocimiento no fue eliminado activamente, simplemente dejaron de enseñarlo. Lo sustituyeron con productos. Y generación tras generación fue olvidando lo que sus abuelos sabían hacer con sus manos y con lo que tenían alrededor. Has visto esto toda tu vida y no lo reconociste. Cada vez que encendiste un asador, cada vez que viste los restos negros de madera quemada en una fogata, cada vez que pasaste por un vivero y viste bolsas de carbón vegetal apiladas. Ese material que siempre asociaste con calor y cocina es, en su núcleo, un filtro natural esperando ser activado. La diferencia entre el carbón de tu parrilla y el carbón activado de un filtro de laboratorio es solo una cuestión de temperatura y proceso. Y ese proceso puedes aprenderlo hoy. Aquí está la ciencia, y te la voy a dar sin complicaciones. El carbón activado funciona por un proceso llamado adsorción, con D, no con B. No absorbe como una esponja. Absorbe, lo que significa que las partículas contaminantes se adhieren a la superficie del carbón a nivel molecular, como si el carbón fuera un imán microscópico. Cuando el carbón es activado correctamente, su estructura interna se vuelve enormemente porosa. Un solo gramo de carbón activado de buena calidad puede tener una superficie interna equivalente a 4 metros cuadrados o más. Imagina cuántas paredes de adherencia tiene esa cantidad de material. Metales pesados, cloro, compuestos orgánicos volátiles, pesticidas, sedimentos finos, bacterias en algunos casos. Todo esto se pega a esa superficie mientras el agua pasa a través.
Lo que sale del otro lado es químicamente más limpio que lo que entró. Ahora el método, paso a paso, sin excusas para no intentarlo. Primero, necesitas madera dura. Encina, roble, bambú, madera de árbol frutal. Evita maderas tratadas, pintadas o contrachapadas. Necesitas madera natural, sin ningún tratamiento químico. Quema esa madera en una hoguera hasta que se convierta completamente en carbón, negro por todos lados, sin partes marrones, sin partes sin quemar. Ese es tu carbón base. Segundo paso, la activación rudimentaria. Aquí está el secreto que la mayoría no sabe. Para activar el carbón de forma básica en casa, necesitas exponerlo a vapor o a agua con una pequeña cantidad de ácido natural, como jugo de limón o vinagre, durante varias horas. Otra opción más accesible es simplemente recalentar el carbón ya hecho a alta temperatura entre 250 y 400 grados aproximadamente, durante 30 a 45 minutos. Esto abre y amplía los poros del carbón, aumentando su superficie de absorción. No es activación de laboratorio, pero mejora significativamente la capacidad de filtración del carbón simple. Tercer paso, déjalo enfriar completamente. Luego, tritúralo. ¿Quieres partículas medianas, no polvo fino? Si queda demasiado fino, el agua no pasa bien y termina con partículas negras en el líquido. Si queda demasiado grueso, el contacto entre el carbón y el agua es insuficiente y la filtración es menos efectiva. El tamaño ideal es entre 2 y 5 milímetros, algo similar a grava fina. Cuarto paso, construye el filtro. Necesitas un recipiente con un agujero pequeño en el fondo. Puede ser una botella plástica cortada por la mitad e invertida, una lata con perforaciones o cualquier contenedor que permita que el agua gotee lentamente hacia abajo. Dentro de ese recipiente, coloca capas en este orden desde arriba hacia abajo. Primero una tela o trapo como capa inicial para atrapar sedimento grueso, luego una capa de arena fina de unos 8 a 10 centímetros, luego tu carbón triturado en una capa de 10 a 15 centímetros, luego otra capa de arena y finalmente otra tela al fondo antes de la salida del agua. Ese es tu filtro completo. Quinto paso. Antes de usar el filtro para agua que vayas a beber, pasa varios litros de agua limpia a través de él para lavar los residuos de carbón suelto. El agua que salga al principio puede ser negra o gris. Es normal. Sigue pasando agua hasta que salga clara. Solo entonces el filtro está listo para usarse. Ahora, aquí es donde la mayoría se equivoca. El error más frecuente es usar carbón de parrilla comercial sin verificar su origen. Muchos carbones de parrilla industriales contienen aglutinantes, aceites, aditivos para encendido rápido o productos químicos que hacen exactamente lo contrario a lo que quieres. Contaminan el agua en lugar de limpiarla. Si no puedes confirmar que el carbón es 100% vegetal sin aditivos, no lo uses. Fabrica el tuyo desde cero con madera natural. El segundo error es creer que el filtro dura para siempre. No dura. El carbón se satura. Una vez que todos los sitios de absorción están ocupados, el carbón deja de funcionar y puede incluso empezar a liberar los contaminantes que capturó. Dependiendo del volumen de agua filtrada y de la carga contaminante, un filtro casero de carbón debe renovarse cada 2 a 4 semanas en uso regular. Si el agua que sale empieza a oler o a saber diferente, es señal de que el carbón ya se agotó. El tercer error es asumir que el filtro de carbón mata bacterias y virus. En términos generales, el carbón activado no es un desinfectante biológico confiable. Captura muchos contaminantes químicos con gran eficiencia, pero para bacterias patógenas y virus necesitas un paso adicional. Hierve el agua antes o después de filtrarla, o usa una pequeña cantidad de cloro diluido. 2 gotas de cloro de uso doméstico sin aditivos por litro de agua, dejando reposar 30 minutos. Primero filtra, luego desinfecta. En ese orden, tienes agua que es tanto químicamente más limpia como biológicamente más segura. El cuarto error es construir el filtro con capas muy finas. Menos carbón equivale a menos superficie de contacto, lo que equivale a menos absorción. Si tu capa de carbón tiene menos de 8 centímetros, no esperes resultados óptimos. Más es mejor aquí dentro de los límites razonables del recipiente que uses. Cuando lo haces bien, los resultados son visibles y medibles. Agua con turbiedad alta sale clara. Agua con olor a cloro pierde completamente ese olor. Agua con sabor metálico mejora notablemente. En pruebas documentadas con filtros caseros de carbón vegetal se han registrado reducciones de hasta el 95% en cloro libre, disminuciones significativas en plomo y otros metales pesados, y eliminación casi total de sedimentos y partículas visibles. No es agua destilada de laboratorio. Pero en términos prácticos, en una emergencia,
En una zona rural, en un corte de suministro prolongado, es agua usable cuando antes no había nada. Y si quieres escalar esto, puedes. Puedes construir un sistema de filtración por gravedad con 3 o 4 recipientes apilados verticalmente, cada uno con una función diferente. El primero con una tela gruesa para sedimento, el segundo con arena y grava, el tercero con carbón triturado, el cuarto como recipiente de almacenamiento del agua ya filtrada. Puedes hacer esto con baldes de plástico reciclados, con bidones, con recipientes de cualquier tipo. Organizaciones como SODIS, Practical Action y Engineers Without Borders han documentado versiones de este sistema funcionando de forma sostenida en comunidades rurales de África, Asia y América Latina. No como curiosidad experimental, sino como infraestructura real de acceso al agua. Regresemos un momento al pasado, porque lo que viene es importante. En el siglo XVIII, los médicos de la Marina Británica observaron que los marineros que almacenaban agua en barriles con trozos de madera carbonizada la conservaban en mejor estado durante meses en alta mar que los que usaban barriles sin tratar. No entendían por qué, solo sabían que funcionaba. Esa observación empírica anticipó por décadas la comprensión científica formal del proceso de adsorción, que no fue formalizada hasta el siglo XIX. Siglos antes, los sanadores ayurvédicos de la India escribieron sobre el carbón como purificador del agua en textos médicos que se conservan hasta hoy. El conocimiento siempre estuvo ahí, no faltó la evidencia, faltó la disposición de seguir transmitiéndolo cuando resultó más rentable, venderle a la gente un filtro de $100 cada 6 meses. Y aquí está lo que quiero que te quedes pensando. Tenemos acceso a más información que cualquier generación en la historia humana. Cualquier persona con un teléfono puede buscar cualquier cosa. Y aún así, hay un tipo de conocimiento, el conocimiento de hacer, el conocimiento de resolver, el conocimiento de no depender, que cada generación hereda menos que la anterior. No porque se haya perdido, sino porque los sistemas que nos rodean están diseñados para que lo necesites de afuera, no para que lo generes desde adentro. Cada vez que aprendes a hacer algo que antes solo sabías comprar, recuperas un pedazo de autonomía que alguien, en algún momento, decidió que era mejor que no tuvieras. Un trozo de madera quemada puede limpiar agua sucia. Siempre pudo. Lo supo el marinero del siglo XVIII. Lo supo el médico egipcio de hace 3000 años. Lo sabe el ingeniero humanitario que trabaja en zonas sin infraestructura hoy. Ahora también lo sabes tú. Si esto cambió la manera en que ves los materiales simples que tienes alrededor, si te hizo preguntarte cuántas otras soluciones están escondidas en cosas que siempre consideraste ordinarias, entonces ya entiendes por qué este canal existe. Hay más. Siempre hay más. Y el próximo puede sorprenderte más que este.